Buenas a todos. Quiero hablarles de exactamente qué está mal con la escena donde Vilma y Daphne se besan. Simplemente es demasiado forzada la situación. No tiene sentido y teniendo en cuenta el planteamiento que se había estado haciendo, no tiene sentido, ¿de acuerdo? En pocas palabras. Hay que empezar con lo que se nos dijo. Vilma y Daphne eran amigas de niñas, pero dejaron de serlo bajo el cliché de yo me hice popular y tú no. Seguido de esto, en las fotos vemos cómo Daphne empieza a volverse una acosadora junto a las otras chicas populares, aunque solo vemos que molesta a Vilma con lo de la bebida, pero debemos asumir que pasaron más cosas. También tenemos esta escena en la que Vilma se disfraza, amenaza a Daphne y la agrede físicamente. Si bien es cierto que la serie pasa rápidamente de esta escena, debemos leer que Vilma tiene suficiente resentimiento en ella para querer lastimar de gravedad a Daphne, pasando a el caso en cuestión donde Vilma es la principal sospechosa. La víctima es una de las mejores amigas de Daphne y esta y las otras chicas populares rápidamente incriminan a Vilma de el asunto, no solamente la policía. Esto ocurre en el primer episodio. En el segundo episodio, por alguna razón, el tono cambia, haciendo que Daphne muestre preocupación por Vilma, Vilma empiece como a sentir cierto agrado por Daphne, lo que no está para nada bien. A ver, yo he comentado un par de veces, principalmente en el otro canal, que sufrí de acoso en cierto momento del bachillerato. Y puedo decirles que el resentimiento, incluso cuando estás viendo que tus acosadores están recibiendo el castigo que se buscaron, puede no irse con facilidad. Y en estos momentos, para este punto específico, no ha pasado suficiente tiempo para que Vilma pueda aceptar apoyo de Daphne, sin mencionar que Daphne no tiene aún razones fuertes para querer acercarse a Vilma. Repito, Vilma la agredió físicamente y la estaba responsabilizando del asesinato de una mejor amiga. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde eso dentro de la serie? Horas. No es suficiente. Unos podrían argumentar el hecho de que Daphne, al ver a Vilma en medio de uno de sus ataques de pánico, quiso ayudarla. Y eso es correcto. Entendemos que no es tan mala persona como aparentaba en un inicio. Bien, el asunto es que pudo haber hecho varias cosas diferentes antes siquiera de considerar besarla. Especialmente cuando también hay que tener en cuenta que Daphne notó anteriormente un interés de Vilma hacia Fred, quien es su novio, y se lo había dejado muy en claro de que se dio cuenta aunque ésta lo estuviese negando. Es decir, entre las dos hay resentimiento, hay odio, hay celos y son emociones muy fuertes que con una tocadita de manos y un par de conversaciones muy flojas no se van. Tendrían que haber pasado más capítulos y muchísimo más desarrollo entre ambos personajes para que la escena de beso tuviese algo de sentido. Es más, lo obvio hubiese sido que Vilma, al ser besada por Daphne, lo considerara un abuso o falta de respeto cuando menos, y en lugar de tranquilizarse con ello, su situación empeorara y empezara a actuar aún más irracional, intentando golpear y agredir de nuevo a Daphne. Entonces, teniendo todo esto como base, quiero que se den cuenta la mala escritura que tiene esta serie. Simplemente alguien quería poner a estas dos a besarse lo antes posible y no tomaron medidas para que fuera orgánico. De haberlas presentado como amigas desde el inicio, sin el problemita de la discusión por la popular y la no popular, hubiese sido un poco más sencillo cantarse la idea porque ya se llevarían bien. Entonces tendría que mostrar que se están guardando cositas. Y si me tengo que comer que este beso tiene sentido nada más porque se supone que las bisexuales son así, me parece que nuevamente es abuso de estereotipos por parte de alguien que se supone está en contra de los mismos.
o al menos tengo entendido que la escritora se supone que no está muy de acuerdo con ellos y toda esta línea. Actualmente mucha gente dice estar en contra de los estereotipos y es lo primero a lo que se van para escribir cualquier cosa. Espero haberme sabido explicar brevemente sobre esta escena en particular y la elegí justamente porque es una de las más importantes o debería serlo. Y va a terminar siéndolo, pero no para bien, ya que lo forzado que se llega a esa situación va a provocar que muchas personas lo vean como el punto más bajo de la escritura y será una de las principales razones por las que la mayor parte del público no verá los siguientes episodios, aunque medio mundo le diga que son los mejores que han visto en la vida. Bueno, si gustan, suscríbanse al canal, mis redes sociales se encuentran en descripción. Todo por mi parte, chao.